Andalucía, ¿cómo estáis? Son las 6:30, hasta las 8 vamos a estar con vosotros, estamos en directo. Esto es Andalucía Debate, después de Carlos Fuentes. Carlos, un abrazo, siempre te lo envío. Y no te lo darán, seguramente. Y como este programa no se ve en Cataluña, desde donde hacéis ese programa, de todos modos yo te mando un abrazo. Y te llamaré, que será lo mejor. Te llame y te lo dé por teléfono. Estábamos hablando de medios de comunicación, estábamos hablando de periódicos, estábamos hablando, ¿verdad?, antes de empezar. Muy buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes, Agustín. Y teníamos el predebate, que muchas veces es intensísimo. No es por desmerecer el que tenemos después, que también es sabrosísimo con todos los espectadores, pero es verdad que hablábamos de medios de comunicación, del poder que tienen también, afortunadamente, los medios de comunicación en nuestro país y de cómo se mueven también, de cómo nos estamos moviendo a golpe de noticia, y vamos a decir día tras día, ni hora tras hora, minuto a minuto. Hemos recordado a José Luis Gutiérrez, que falleció hace la semana pasada, muy pocos días, exactamente, en su etapa como director de Diario 16. Diario 16, hablamos periodista de eso. También de mucha raza, y hablamos de Pedro J. Ramírez, incluso en su época también, como uno de los responsables de Diario 16, ¿no? Y bueno, del papel tan importante que tienen los medios de comunicación en España y en Andalucía muchísimo. Aquí tenemos, afortunadamente, también muchos representantes de medios de comunicación muy seguidos y muy leídos a diario en Andalucía, y es verdad que tiene una impronta de inmediatez, de información. Y ¿qué podríamos decir, no? Tema ERE, temas espinosos ahora mismo que han sido desentrañados por medios de comunicación andaluces. Yo me hacía una pregunta en voz alta y decía, bueno, ¿cómo podíamos transmitir a los andaluces que nos puedan llegar a ver? Bueno, somos un programa de televisión que se ve en toda la comunidad autónoma, y me gustaría, pues, ¿cómo podríamos llamar la atención, hacernos ver por los andaluces, para darles un mensaje, cuidado, que tiene que ver con la política, y que la política, quieras que no, influye en nuestras vidas? Don Sebastián, ¿cómo le podemos trasladar al andaluz medio de que la política es interesante y nos debe de interesar porque es la que dirige nuestras vidas? Precisamente la política es imprescindible hoy día, porque son prácticamente la que rigen los destinos del ciudadano. Y digo tristemente porque hay políticos muy buenos que emplean su política para poder favorecer a los ciudadanos y eso, y también hay, como vamos conociendo por los medios de comunicación, que deberían de ser más expandidos todavía en Andalucía, otros políticos que lo que van haciendo es desvirtuar un poco todo lo que los ciudadanos esperan de ellos, con la ilusión de que ponen los votos. Yo, sinceramente, pasa lo mismo un poco que con el sindicalismo y con los trabajadores. Estamos viviendo día a día, por ejemplo, hoy, la coacción que han hecho sobre los trabajadores para que no puedan secundar movilizaciones, para controlarlos durante un término, la Junta de Andalucía, durante un término de tiempo, para que no puedan abandonar el puesto de trabajo, ni siquiera para desayunar. Y entonces eso es lo que te pone los pelos de punta. Pero vuelvo a decir, hay políticos muy buenos, políticos que luchan por los derechos de los ciudadanos, y que tenemos que estar interesados en poderlos seguir y poder ayudarlos. Don Miguel Velasco, buenas tardes, compañero. Pues decías tú, si la política es interesante. Hombre, nosotros los que nos dedicamos a lo que nos dedicamos sí que seguro que nos interesa. Pero más allá de nosotros, quizá habría que decirle a la población en general que si no es interesante la política, que muchas veces para el ciudadano medio no lo puede ser, sí es determinante, y sí creo que sea condicionante. Nada más que por esos dos motivos, por lo que nos condiciona y nos determina la vida. Frases como las que tú decías, de oye, a mí la política no me interesa, de la juventud y tal, deberían hacérselo mirar. Claro. Yo creo que es parte de nuestra misión. Tampoco nosotros nos vamos a erigir en defensores de nada, ¿no? Pero sí, como medio de comunicación, es parte de nuestra misión. Don Antonio. Buenas tardes. Bueno, como decía Aristóteles, el hombre es un animal político, y en ese sentido creo que cada andaluz debe de tener un espíritu crítico que antes se enseñaba en las escuelas, pero con esto de la educación para la ciudadanía ha desaparecido. La no conformidad, que el Estado te puede mentir, esa serie de tabúes que se rompieron en la transición gracias a una prensa libre que hizo un magnífico trabajo en la mentalidad de los españoles, pero que hoy eso no existe, y vamos en Andalucía concretamente, vamos hacia un mundo como el que describe Aldous Huxley,
donde aquí la gente es feliz con lo que tiene, no le interesa más allá de lo que es la puerta de su casa, y eso en Europa al final de los años 30 llevó al nacimiento y a la elevación del fascismo y de lo que trajo consigo después de aquella Segunda Guerra Mundial y aquellos millones de muertos. El andaluz debería de implicarse un poco más en política y ser consciente de que a la hora de votar tiene que votar con conciencia y tiene que votar en libertad, pero bajo un parámetro siempre, que es que un voto, un hombre, un voto, una mujer, un voto, un voto, una mujer. Y elegir un gobierno con el que estemos o no de acuerdo, una vez que está instalado, debemos aceptar las reglas de la democracia, y un gobierno que hasta la fecha podemos criticar, porque ese es el espíritu que tenemos los que nos educamos en ese espíritu crítico. Un gobierno que todavía a fecha de hoy no ha tomado ninguna decisión de calado, un gobierno que todavía no ha nombrado a los representantes, y un gobierno que todavía no se atreve a pegar el tijeretazo ese tan impresionante que anunció a los funcionarios y a la sociedad andaluza, simplemente porque está secuestrado por su propia incompetencia. Pues yo fíjate, Antonio, que discrepo de alguna forma en lo que tú dices, porque yo creo que en Andalucía y también en España, en gran parte de España, interesa la política, interesa también los políticos y los mensajes de los políticos. Yo creo que todos nos movemos mucho en nuestra vida por algún pozo que nos hayan dejado los mensajes de los políticos, independientemente de la ideología que tengamos, pero siempre estamos muy pendientes de lo que nos dicen los políticos. ¿Por qué? Simplemente porque son los representantes, o sea, son nuestros representantes en las distintas instituciones. Distinto es que los políticos se hagan acreedores de nuestro respeto, sobre todo a la hora de no verse enturbiados por ningún asunto que tenga que ver con nada oscuro. Y ahora, desgraciadamente, en Andalucía estamos en un proceso en el que se están viendo casos oscuros, en el que se están viendo casos en los tribunales en plena instrucción que hacen que se tiña de alguna forma esa manera de ver a los políticos. Pero yo creo que sí interesa el político, sí interesa la vida de los políticos y sí interesa sobre todo las obras de los políticos. Yo me he encontrado en la calle con un ejército simplemente de rebotadores de mensajes, claro, que no entienden el mensaje, que simplemente son voceros y de correo de transmisión, porque en cuanto Rubalcaba dijo que había que hacer desaparecer las diputaciones provinciales, que muchos de ellos no saben ni qué es una diputación, ni para qué sirve, ni la cantidad de servicios que presta a una cantidad de ciudadanos en España, de millones de ciudadanos que estarían abandonados a su suerte, pues nos encontramos con un problema grave, que es que aquí hay un problema de que la gente no sabe muchas veces en dónde está situada los mensajes, hacia dónde, qué mensaje está diciendo, qué contenido es el de ese mensaje, hacia dónde va ese mensaje y cuál es, en definitiva, cómo eso afecta, como decía Agustín, a su propia vivencia. Y sobre todo que hacen suyo ese mensaje, se limitan al cacareo del mensaje, sí, sin ponerse a valorar exactamente, Sebastián, hasta dónde llega y cómo les puede afectar, ¿no? Sí, es que estamos en lo mismo. Si el problema no es el político ni la política, que puede ser muy constructiva, el problema es cómo manejan el poder político, cómo utilizan el poder político. Cuando un poder político se utiliza nada más que para estar y prevalecer en el cargo, entonces eso es nefasto, eso es malo. El poder político se debe de utilizar para beneficiar a los ciudadanos, en general, a todos. Al que tiene más, al que tiene menos, a todos. Y sin embargo no se utiliza para eso. Verdaderamente se está mal utilizando ese poder político. De todas formas, antes lo apuntaba Antonio, hablaba de la educación y a mí me parece clave, porque muchos de los eslóganes y mensajes fáciles que estamos hablando ahora, que se traslada, la gran parte de la ciudadanía lo asume como propio y lo traslada, yo creo que se debe por una falta de formación crítica. O sea, en eso sí que voy a apuntar a la educación, a la base fundamental. Es que para tener criterio tienes que tener información y formación. Entonces, Antonio apuntaba un poco a los primeros estadios de la enseñanza, decía de la educación para la ciudadanía. No, yo voy directamente a la universidad. La universidad de hace muchos años es una universidad monocorde. Se ha convertido en una universidad de lo políticamente correcto, lo bueno y lo malo. Pero no estoy hablando de la universidad, facultad de periodismo, de comunicación, no, estoy hablando de cualquier facultad. Yo he sentido una absoluta vergüenza con lo que está pasando en la Universidad de Sevilla, porque yo empecé en la facultad en los principios de los años 80
y allí había un espíritu crítico brutal de profesores que se habían jugado la vida, que se habían jugado las cátedras enfrentándose directamente al antiguo régimen, que parece que aquí, por lo visto, no ha habido 40 años de dictadura. Pues esta gente nos enseñaron a nosotros una vivencia personal riquísima, una vivencia en el sentido de que no te fíes de nadie, no te fíes ni del Estado, que el Estado te puede estar engañando. Pon en duda las cosas, plantéate, pregunta, sé valiente, no sé cobarde, adelántate un paso. Pues ese tipo de historia yo hoy no la veo en la sociedad. Veo una sociedad... Se nos ha querido vender un poco que la revolución ya se hizo y ya no cabe en ninguna revolución más, porque ya la que se hizo benefició a uno y volvemos otra vez al Estado. Yo creo que es muy bueno lo que tú apuntas, que unos son los buenos y otros son los malos, y ese es el problema, que si tú divides entre buenos y malos, o derecha e izquierda, aquí ya en España, hoy en día, en 2012, ya no hay derecha ni izquierda. Hay gestión y hay razones. Hay una gestión que hemos visto de Zapatero, que ha dejado un país con una herencia que lo ha dejado. Estamos viendo ahora una gestión que será buena o será mala, pero se está intentando. Y una gestión que, a mi juicio, tiene una falta de comunicación brutal. Yo creo que Rajoy debería de tomar... En muchos casos la ideología, no diré que ha muerto, porque cada uno la tenemos, pero a nivel de gestión, como dices tú, yo creo que realmente las diferencias muchas veces entre derecha e izquierda es una cuestión de una pose, de una postura estética. Que entra la derecha, entre otras cosas porque ya estamos viendo cómo Europa está marcando un poco nuestros designios. Y si pero tiene un problema de comunicación ahora mismo, y yo creo que Rajoy debería de coger en prime time y explicarle a los ciudadanos cuál es lo que está haciendo el gobierno, cuáles son las medidas, porque aquí hay un estado de confusión brutal. Tenemos a alguien al teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Sí, soy Alberto, llamo desde Sevilla. Alberto de Sevilla, adelante. Sí, vamos a ver, he estado yendo a hablar ahí a los contertulios sobre, bueno, la labor de muchos políticos, con buenos políticos, algunos malos, también la magnífica labor o la imprescindible labor de la prensa, de los medios de comunicación en general, para sacar a relucir los problemas. Y bueno, yo dando la razón en general a esto, pero sí quiero decir un poco que en el ejemplo de Andalucía, ateniéndonos a Andalucía, las cosas que están mal, para mí también ha habido colaboración de la prensa. Yo no sé cuántos medios de comunicación hay que no tengan subvenciones de la Junta de Andalucía. Pocos. No sé si hay alguno que no tenga subvenciones. Creo que este programa creo que no, pero este programa lleva muy poco tiempo. Ahora están apareciendo algunos programas que están haciendo que las personas, la gente de a pie, oigamos cosas diferentes. Pero hasta hace 6 meses, hace un año, aquí no se oía nada diferente, de ningún tipo en ningún medio de comunicación. Los medios de comunicación han ocultado, estaban a las órdenes de Chávez, cuando se llegaban a ciertas cotas, la independencia, es una opinión, la independencia del medio de comunicación acababa. Cuando se llega, por ejemplo, a la corrupción en Marbella y que la Junta de Andalucía no ha tenido que ver nada en la corrupción de Marbella, o de la costa, ahí la prensa ha callado por orden de arriba. Me refiero a todos los medios de comunicación, o a casi todos. Medios de comunicación de investigación, que investiguen y que sus investigaciones las saquen a relucir, bueno, no sé si hay uno, o había uno o dos. Y aquí se ha colaborado a que ocurra, como dice este contertulio, que siento mucho no recordar su nombre, es que lleva poco tiempo, ya aprenderé los nombres de todos los contertulios. En pantalla está Miguel Velasco. Sí, bueno, Antonio Barreda, Fran García Velasco, entonces. y Sebastián Alba. Estando en la universidad en los años 80, los profesores le decían, hay que ir un paso delante. Antonio Barreda lo decía. Hay que saber juzgar y no dejarse llevar. En Andalucía no hemos sabido juzgar en los últimos años. Tener criterio no es fácil, Alberto, Ten en cuenta que el pueblo andaluz, y no estoy criticando, yo soy andaluz, pero siendo andaluz no dejo de reconocer las cosas que han ocurrido aquí en este país. Por ejemplo, con Carlos III, me parece recordar que Campomanes trajo a todos los ayuntamientos de España tratándolos de democratizar un poco. Que no el poder absoluto del rey, no, eso no, pero sí democratizar a los ayuntamientos. En Andalucía, el pueblo andaluz de los pueblos, unido a los caciques, se opusieron a esta democratización. La mayor visita más clamorosamente exitosa de Franco fue en los años 60 a Andalucía. Vamos, el Rocío no tiene que ver nada con la manifestación franquista que aquí se hizo. Y con esto lo que quiero decir es que somos muy acomodaticios el pueblo andaluz y esto es lo que hay que romper.
Pero tal como han funcionado las cosas en los últimos 20 años, con los medios de comunicación, y estos políticos que aquí dicen, es que hay mucho político honrado. Vamos a ver. Si hay un 20% de políticos que no son honrados, que son los que llevan la política, y los resultados que tenemos... Vamos terminando, Alberto, por favor. No son honrados. Sí. Dime. Políticos honrados son aquellos que ante la corrupción dimiten. Si se callan, pudieron ir con buena intención de principio. No, Esa buena intención... El silencio es cómplice siempre, Alberto. Lo que han callado. Porque los seres y otras cosas, todos sabían. Perdón, me parece que está hablando y no le oigo por teléfono. Sí, bueno, es que si tienes, claro, el televisor seguramente no le has quitado el volumen. Sí, Alberto, silencioso. que decía justamente que el silencio es cómplice. Ahí está el tema. Entonces no hablemos de los políticos honrados porque brillan por su ausencia. Hombre, ya, pero bueno, vamos a ser constructivos, Alberto. Vamos a ser pelín constructivos, ¿no? Sí, no, pero me refiero, naturalmente yo no ataco a la persona, me refiero a su acción política. Claro, en el momento que han callado de lo que venga alrededor... Oye, Alberto, una pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Desde cuándo ves el programa? Pues de hace un par de meses o así. Ah, bueno, bien, vale. Yo pensaba que hacía menos por los comentarios que habías hecho. Lo que pasa es que tengo poca memoria y además yo me gustan muchísimo todos los contertulios. A veces no estoy de acuerdo, lo comparto. Eso es bueno. Pero es interesantísimo. Y además, este programa y algún otro que ha aparecido está haciendo cambiar muchísimas cosas en este país de unos meses a esta parte. Bueno. Muchísimas cosas. Pues... El que la gente haga zapping y se encuentre con unas opiniones que nunca ha oído, esto es riqueza. Es riqueza. En fin. Mira, permíteme que emplee una expresión, tiene tela, sí. ¿Verdad? Que digas, fíjate tú, que digas eso, ¿no? Que digas que opiniones que nadie jamás había escuchado. Así es. Da la impresión de que estamos bajo el yugo de no sé qué, ¿no? Yo creo que... Es que ¿no? es así, ha sido así. ¿Sí? No ha sido así. ¿Cuándo se ha oído hablar, bueno, de tú a tú, hablando de un dirigente político y decir que ha hecho esto mal y a veces con dureza y cosas que antes ni se ocurría decir en ningún medio de comunicación ni en público? Alberto, te damos las gracias. Vamos a dejar la línea para que entren más, perfecto, muchísimas más gracias televidentes. Muchas gracias, Alberto en Sevilla. Un abrazo. Adiós, Sigue adiós. viéndonos. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, una de las misiones principales del canal, ¿no?, de Metropolitan Televisión, el hablar claro, y lo reconocía antes el espectador Alberto. Y tiene también mucha razón en otra cosa que decía Agustín, que es el de la importante labor en lo económico, el importante sustento por parte de la Junta de Andalucía, vía campaña promocional, vía campaña publicitaria, con muchos medios de comunicación en Andalucía. Básicamente, se acaba de anunciar una campaña de 8 millones de... Básicamente, ligado sobre todo a Turismo Andaluz y a la Consejería de Turismo, una acción promocional continua muy importante, aunque se ha bajado considerablemente, puesto que estamos en un momento también de recorte masivo, pero se sigue contratando publicidad y... ¿Y de qué depende que te la den? Porque vamos a ver, contratar publicidad tiene que contratarse. O sea, Agustín, hay una afinidad. Perdona mi ignorancia, hay pero claro, el turismo andaluz tiene que verse por ahí. Vamos a ver. ¿Cómo se contrata? Hay una afinidad, Pregunto. Hay una afinidad de algunos medios de comunicación con la Junta de Andalucía y con lo que hace y plantea la Junta de Andalucía. Eso es así de claro. E iría aún más lejos. Hay medios de comunicación ahora mismo en Andalucía sustentados por las campañas publicitarias de la Junta de Andalucía. Bueno, además, medios que todavía muchos andaluces no saben, que la propia Junta, dentro de las subvenciones, compra ediciones de esos medios para distribuirlas por colegios y por ayuntamientos. Y por, llámalo como quieras, pero es así, es el sustento, la subsistencia del medio ahora mismo es la campaña publicitaria de la Junta de Andalucía. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención en Andalucía durante muchísimos años. Cuando he salido fuera yo no me la he encontrado, pero siempre la he encontrado aquí en Andalucía, que es que los medios de comunicación, que algunos o muchos le llaman adictos al régimen, no critican al gobierno de la Junta de Andalucía y se dedican a visar todo lo que hace la oposición en Andalucía. O sea, eso me parece de una antidemocracia, de una forma de actuar safia, de una forma de actuar engañosa, que eso para mí es antiperiodismo, porque usted primero debe de criticar al gobierno, que es el que gestiona, y segundo a la oposición, que es la que fiscaliza
esa gestión. Pero en Andalucía nos encontramos un mundo al revés. Aquí nadie critica, ni nadie tiene la capacidad o nadie tiene las agallas de criticar al gobierno de la Junta, y hay una ferocidad brutal para criticar a la oposición de la Junta de Andalucía. La contraprogramación, que ha existido siempre. Pero lo que pasa es que probablemente no en esta dimensión, como tú dices, Pero es Antonio. feroz. Pero, Antonio, La destrucción de la imagen del Partido Popular en Andalucía por parte de los medios de comunicación es brutal. Lo que no puede ser es que llevemos 2 meses consecutivos, que es un dato, al menos halagüeño, que abre un halo de esperanza entre los ciudadanos, 2 datos seguidos continuados de paro, con cifras a la baja del paro, del desempleo, y que un medio de comunicación en concreto, que tiene su sede en la Gran Vía 32 de Madrid, es decir, el Grupo Prisa, la cadena SER, le ponga muchos peros a estas cifras, que son buenas y que por lo menos dan una cierta esperanza a los andaluces y a los españoles. O sea, no se puede ir con un discurso previamente marcado por el Partido Socialista, porque yo creo que deberían mantener una independencia, que en otros temas quizás sí la mantienen, pero en esto en concreto no. Cuando vivía Polanco todavía era más duro, ¿eh? El mensaje de la unión donde entre el PSOE y el Grupo Prisa, y el mensaje del Grupo Prisa... No, tuvo sus épocas también, ¿eh? Antonio tuvo sus épocas, ¿eh? Sus idas y venidas, pero sí, probablemente sí. Que depende muchas Sebastián. veces de cómo te lleves con quien esté en el poder. Claro. Lo que es triste... ¿Va que a ser no... eso? ¿Qué? Sebastián, ¿va a ser eso? Pues puede ser. ¿Va a ser eso? Yo creo que sí. Es cuestión... Yo estoy llegando a mis años, estoy llegando a la triste conclusión... Pero si eres muy joven, que no, la muy mayor joven. parte... Eres un niño. A ¿Tú te mis acuerdas del años, pequeño sí. ruiseñor? A mí- El pequeño ruiseñor. ¿El ruiseñor de las cumbres? A mis Sí, años. pues tú algún bueno, año mayor. Me demuestra pero- que sois viejísimos, ¿eh? Pero estoy llegando a la conclusión de que es triste, pero se mueve por dinero, por, Bueno, ¿cómo decir? no, por no subvenciones, por favoritismo. Sebastián, no me hundas, por Dios. Es triste. Se me ha caído un Yo mito. creía que era un ingenuo, ¿eh? Vaya Y fin de no semana era que un me ingenuo. espera. Se me ha caído un Yo creía mito. que era un ingenuo. Me y ha no. cambiado la vida. Se me ha quedado un mito. Sebastián. Y verdaderamente yo pienso que los medios de comunicación tendrían que hacer es pedir digamos, un anticipo, imposible. un anticipo. Pero debían de criticar todo lo que se hiciese mal. Todo. Tenemos a alguien al teléfono, a ver si nos dicen lo que tenemos que mejorar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Le llamo desde Huelva. Vale. Vamos a ver. El volumen del televisor. Clink. Sí, le he quitado el sonido prácticamente. Ahí. Se lo quito. Nombre. Carlos, Carlos de Huelva. Adelante, Carlos. desde Huelva. Bueno, yo llevo unos cuantos días viendo este programa de ustedes. Sí. Y algún tiempo más, el que precede, el que presenta un franciscano desde Cataluña, también es del mismo tipo de ustedes, solo que aquel, bueno, pues tiene el carácter lógicamente catalanista. Carlos Fuentes. Exactamente, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Y es Entonces, monje dicho franciscano, esto- efectivamente. Exactamente. Dicho esto, en el programa de hoy, de Carlos Fuentes, se ha planteado la pregunta de que las demás autonomías deberían de tomar ejemplo de esa propuesta que ha hecho Esperanza Aguirre de suprimir o dividir por 2 el número de políticos que sigue en su Congreso. Vamos, Congreso. Entonces, Sí, en su asamblea, ¿no? Este es un tema que yo creo que responde perfectamente a... Bueno, el transporte popular, estamos hartos de oír a todo el mundo diciendo que en España hay un exceso de políticos. En cambio, curiosamente, en Andalucía, cuando entre Izquierda Unida, será por casualidad, no lo sé, pero el hecho es que decimos, no, aquí no se va a reducir, aquí vamos a meter 40 tíos más. Me gustaría saber qué opinan esos señores que están ahí, evidentemente mucho mejor preparados que yo, con más conocimiento y con más datos, qué opinan en este respecto de que en Andalucía no solamente nos reducamos, sino que ampliamos el número de políticos. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Habéis entendido? Sí, claro, ya se ha le dicho cortaba un Valdera, poco. Vale, ya ha muchas dicho gracias. Valdera que una de sus propuestas Gracias. es aumentar el número de parlamentarios en La verdad Andalucía. que a Valdera la ha cogido con el paso cambiado el debate, ¿eh? Pero que ya ha dicho que una de las propuestas de Izquierda Unida que iba a llevar al Parlamento era cambiar la ley electoral y que Para aumentara o casi duplicar el número de parlamentarios andaluces en función de una... O sea, lo que vamos es más a lo mismo, Más a lo mismo y a contradirección, Antonio, porque fíjate el cariz que está tomando la situación en gobiernos autónomos, como es o autonómicos, mejor dicho, como es el de Esperanza Aguirre, con ese mega recortazo, y los propios ayuntamientos. Estamos asistiendo
un día tras otro a tijeretazos en las propias plantillas municipales con unas cifras muy importantes, pero es que si no, no se llega a ese objetivo de déficit de ninguna manera. Que los ayuntamientos sostengan tanto personal. De ninguna manera. Además, es que no salen las cuentas, es imposible, claro, ni por los habitantes. Son tijeretazos, pero en cuestiones que están sobredimensionadas. Sí, nos hemos dado cuenta ahora. Cuando la época de Vacas Gordas, no hay que tener tanto miedo en ese sentido a ajustarlo. De Sevilla, de 3.000 habitantes o de 5.000, con plantillas de 300 personas. Eso es inviable. Claro. Pero es inviable en cualquier país del mundo. Yo, además, yo creo que es que Valderas lo que hace es con buena intención. Lo que pasa es que quiere quitar el desempleo a base de meter más políticos, simplemente. Gracias. Público, claro. Sebastián, eso va con carga de profundidad. ¡Qué retranca! Yo te veía a ti más pequeño ruiseñor hace un rato. Después del caso que nos han hecho a CESIF, cuando hemos pedido en la mesa que retiren todas las subvenciones a todos los partidos políticos, a todos los sindicatos y a la Confederación de Empresarios, y no han quitado nada. Nos vamos a hacer la primera pausita de hoy jueves, ¿de acuerdo? Volvemos enseguida. Seguid, por favor, activando esas llamadas telefónicas. Queremos seguir hablando con vosotros, andaluces. Volvemos enseguida. Hasta ahora.